Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga a todos en esta tarde. Bienvenidos a Casa de Oración, la casa de Dios. Vamos a ir a la Escritura. Acompáñenme, por favor, en Proverbios 30, versículos 5 al 9. Gloria a Dios. Proverbios 30, versículos 5 al 9. Y cuando lo tengan, digan por favor amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en nombre de Jesús. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacíe y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Gracias. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos dé entendimiento acerca de este pasaje, ¿verdad?, acerca de esta escritura, que nos dé mucha sabiduría y entendimiento y nos ayude, ¿verdad?, a ser fieles y a ser obedientes a su palabra, hermano. Amén. Oremos. Padre eterno, bendito Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, por este honor y este privilegio que nos has dado de venir una vez más delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús. Padre eterno, en esta hora te pedimos, Señor, que derrames, Señor, una fresca unción de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Primeramente, Señor, en mis labios, Señor, dame palabras, Señor, al abrir de mi boca, Señor, que sea palabra de Dios, que sea un mensaje de edificación, que sea un mensaje profético, que sea un mensaje de enseñanza, que sea un mensaje poderoso, Señor, que cambie las vidas para la gloria de Dios. Y a mis hermanos, Señor, dales un espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento y de fidelidad, Señor, a tu palabra. En el nombre bendito Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Estaba yo meditando en este pasaje bíblico, ¿verdad?, en Proverbios 30, y estaba leyendo, ¿verdad?, y me di cuenta que este hombre que escribió, oiga bien, el que escribió este Proverbio 30, su nombre es Agur. Y viendo Agur, pues no aparece en la Biblia así como decir quién fue, de dónde viene, ¿verdad?, quiénes fueron sus padres, qué conquistó, qué realizó, qué hizo, qué instrumento fue en las manos de Dios, ¿verdad? No podemos encontrar eso en la Escritura, pero a través de este pasaje nos podemos dar cuenta de que esta persona, hermano, tenía un corazón tierno, tenía un corazón, hermano, hambriento, tenía un corazón sediento. Este varón tal vez no era nadie, hermano, no hay una historia de él, no aparece en las batallas de David, no aparece en las batallas de Israel, no hizo proezas, señales, ¿verdad? Pero este hombre, al parecer, era un hombre de fe, era un hombre, hermano, que tenía deseo de conocer a Dios. Tenía él el deseo, hermano, amaba a Dios con su corazón, tenía el deseo, hermano, de conocer la verdad, tenía el deseo de rechazar la mentira, de vivir en el camino del Señor, de ser guiado por el Señor mismo, por su palabra, por su espíritu, hermano. Este hombre tenía hambre y sed de Dios, pero él quería la verdad. Él buscaba con hambre y con sed la verdad de la palabra de Dios. Él buscaba la llenura del Señor, él buscaba las respuestas de Dios, hermano. Ese hombre, al parecer, era un hombre insignificante, pero de alguna manera tal vez él escribió con sus propias manos, o alguien fue el que tuvo que escribir por él, porque al parecer este hombre no era letrado. Según él mismo lo explica, él no era un hombre letrado, pero él pedía dos cosas esenciales al Señor. Pero antes de esas peticiones, ¿verdad?, dice el versículo 5, dice, él declara, hermano, dice, toda palabra de Dios es limpia. ¿Cuántos dicen que la palabra de Dios es limpia? ¿Cuántos dicen que toda la palabra de Dios es limpia? Gloria a Dios. Este hombre, hermano,
no era un hombre de escuela, no era un hombre de estudios profundos. Este hombre tal vez no tuvo un maestro, pero el Espíritu Santo lo guiaba porque él tenía hambre y sed de Dios. Él buscaba la verdad en Dios, hermano. Y él decía, toda la palabra de Dios, dice, es limpia, hermanos. Y es verdad, toda la palabra de Dios es limpia, pero el hombre siempre viene y la tuerce a su conveniencia. Otros la desprecian, otros la pisotean, otros no le hacen caso, otros la rechazan, otros no quieren oírla, otros la tienen en poco. Pero para los que amamos a Dios, esta palabra es limpia, es pura, es santa, es divina, es gloriosa, es de bendición a tu vida y a la mía, hermano. Esta palabra es de poder de Dios, del Espíritu Santo, hermano. La verdad es poder del Espíritu Santo, hermano. Dice, sigue diciendo, dice que Él es escudo a los que en Él esperan. Y bueno, leyendo la segunda frase, que Él es escudo a todos los que en Él esperan, no sé si Él se refería que Dios, ¿verdad?, es escudo, o que la palabra sea el escudo. ¿Sí me explico, hermano? No especifica si Él se refiere que si Dios es escudo a los que le esperan, o si la palabra de Él es escudo a los que le esperan. Pero mire qué glorioso, hermano. Para el hombre común y corriente esto se le haría difícil de entender, pero para aquel que ya entendió quién es Cristo Jesús, quién es el Señor, sabe que el verbo es Dios, que la palabra es Dios misma. Amén. Y que cuando se refiere a que Él es escudo de los que esperan en Él, se refiere a lo mismo, se refiere a Dios y a su palabra, porque cuando esperamos en Dios, Él va a ser nuestro escudo porque lo esperamos a Él y Él nos va a proteger, nos va a cubrir. Y también cuando esperamos, mientras recibimos la palabra que nos va a guiar hasta esa meta que es Cristo, Él también nos va a ir cubriendo, nos va a ir protegiendo y nos va a ir guardando de todo peligro y de todo mal, hermano. Él nos va a guardar, Él, su palabra nos guarda, Dios nos guarda. Si su palabra de Dios te guarda, quiere decir que Él mismo te guarda. Y si Dios te guarda es porque su palabra te guarda. Y lo que venimos a entender es esto, que cuando tú guardas la palabra de Dios, la palabra que es limpia de Dios, cuando tú la guardas, Él te va a guardar, hermano. Cuando tú esperas en Él, Él te va a guardar, hermano. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad?, es esperar en el Señor. ¿Sabes por qué el Señor nos dejó esta palabra? Para que en ella meditemos de día y de noche. Para que en ella estudiemos los mandamientos, que estudiemos lo que Dios nos quiere decir, que estudiemos cómo vivir esta vida, que estudiemos y aprendamos a cómo vivir en esta vida, que sepamos esperar en Dios, que tengamos paciencia en Dios y que esperemos ese encuentro final de nosotros con nuestro Jesucristo. Mientras estamos en la tierra, vamos a estar esperando en Él. Mientras estamos aquí en la tierra, vamos a estar estudiando, vamos a ir conociendo, nos vamos a ir preparando y nos vamos a ir, hermano, edificando en la palabra de Dios, hermano. Porque así quiere Dios que estemos ocupados en las cosas de Dios. Y qué más maravilloso es estar ocupados en su palabra. La palabra de Dios son tesoros inagotables, dice la Escritura. Y es cierto, porque cada vez que tú lees la palabra de Dios, aunque leas el mismo capítulo 10 veces o ponerle el mismo capítulo 2 veces en un año, una vez por año, siempre el Señor te va a dar algo nuevo. Siempre el Señor te va a hablar de una manera diferente. Siempre el Señor te va a dar un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento y te va a dar algo profundo, algo que tú antes no habías entendido, pero el Señor te lo va a ir revelando poco a poco hasta que llegues al pleno conocimiento de Dios, hermano. ¿Ah? Qué maravilloso, ¿no? Llegar al pleno conocimiento de Dios. Y dice el versículo 6, dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es importante, hermano, que prediquemos la verdad y solamente la pura verdad. Que no tenemos que añadirle la palabra, no tenemos nada que quitarle. Para que no digan, ¿verdad?, ahí predica mentira. O allí, ¿verdad?, son mentirosos. No, sino que digan
que la palabra de Dios es limpia y es verdadera. Queremos que la gente conozca el evangelio de Cristo. Queremos que la gente venga al conocimiento de Dios. Queremos que la gente conozca la verdad. Queremos que la gente sea llena de la gloria del conocimiento de Dios, hermano. Queremos que la gente venga al conocimiento de la palabra de Dios, que la entienda y que la ponga por práctica y que reciba todas las bendiciones y todos los beneficios que da la obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando tú obedeces, cuando tú haces caso a la palabra de Dios, va a llegar la bendición a tu vida. Dice el Señor que la palabra de Dios es para bendecirnos, no es para maldecirnos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu alma, quiere bendecir tu casa, tu hogar, tu familia. Es más, la palabra quiere bendecir al mundo entero, hermano. Pero tristemente el mundo rechaza la palabra de Dios. El mismo Cristo dijo, ¿verdad?, que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuántas veces vamos a evangelizar al mes y damos trataditos? Tal vez cienes, ya después de tanto tiempo llevamos miles trataditos dando. ¿Y cuánta gente hace caso a la palabra de Dios? ¿Cuánta gente escucha la voz de Dios? Que Dios está llamando, que Dios está invitando, que Dios está llamándolos a que conozcan la verdad, hermano. ¿Cuánta de esa gente, verdad? Decía una hermana, ¿será que todos van a venir, todos estos que reciben el tratadito, será que todos van a venir a la iglesia, hermano? No alcanzarían en ninguna iglesia. Tendrían que destruir todas las casas y hacer iglesia cada casa, hermano, si fuera así. Pero mire, este hombre tenía un corazón que agradaba a Dios, tenía un corazón que amaba a Dios, tenía un corazón que amaba la verdad. ¿Cuántos aman la verdad, hermano? ¿Cuántos aman la verdad? La verdad es Cristo, hermano. La verdad es el Señor Jesús. La verdad es su palabra. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman su palabra? Mire qué hermoso. Mucha gente dice que ama al Señor, pero no aman la palabra, no tienen deseo a la palabra, no tienen esa hambre por la palabra, no tienen sed por la palabra, hermano. Dice este hombre que amaba a Dios. Mire cómo él dice. Él está aquí como orando a Dios, platicando con Dios. Está como dialogando con el Señor. Mira lo que dice, versículo 7. 2 cosas te he demandado. ¿A quién cree que le estaba demandando? ¿A sí mismo? ¿Al rey de Israel? ¿A algún profeta? ¿O a Dios? Él estaba orando, estaba pidiendo algo a Dios. Porque demandar es pedir. También podemos decir que demandar es exigir. Y usted dirá, pero no se le puede exigir a Dios. No, tal vez así exigir, te exijo, no. Pero sí se puede pedir a Dios hasta que movamos la mano porosa de Dios, hasta que se canse como el juez injusto. Dice, pero cuánto más el juez justo no les dará todas las cosas que ustedes le pidan. Amén. Si tú amas a Dios, ¿sabes por qué? ¿Por qué será que tú amas a Dios si es que tú amas a Dios? Porque si tú amas a Dios es porque Él te amó primero, amén. Si tú tienes un corazón que ama a Dios es porque Él te amó primero, hermano. Él te amó primero. Tú no lo amaste a Él primero, Él te amó primero porque Él fue el que dio la vida por ti. Cuando tú ni siquiera conocías el evangelio y si lo habías oído lo despreciabas. Pero hasta que Dios mismo te abrió el entendimiento y el conocimiento de las riquezas de Dios en la palabra de Dios, entonces tú viniste al conocimiento del amor de Dios y por lo tanto te enamoraste de aquel Dios que dio su vida por ti en aquella cruz del Calvario, hermano. Dice, 2 cosas te he demandado. Tenemos que ser como aquella viuda pobre, dice que hostigaba al juez injusto hasta que aquel juez dijo, ya esta vieja me tiene molido, ya no la aguanto, para que no me siga neceando, le voy a conceder lo que me está pidiendo, le voy a hacer justicia. Cuanto más vuestro Padre, dice, no le dará buenas cosas a aquellos que le pidan. Tenemos que pedirle a Dios hasta el cansancio. Por eso la oración es importante, hermano. La oración no es de que, Señor, dame, Señor, te pido. No, es insistir hasta mover la mano porosa de Dios, hermano, porque Dios es poder y la mano de Dios se mueve con poder y el poder está en la oración del justo, de aquel que cree en la palabra del Señor, hermano. Dice, estas 2 cosas dice, no me las niegues antes que muera. ¿Y por qué antes que muera? Pues ya de muerto no le sirven, es obvio, ¿no?
Entonces, hasta que muera. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des, bueno, esa es la primera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Señor, yo te pido, yo demando que por favor quites de mí palabra mentirosa. ¿Cuántas veces oímos por ahí, verdad? Audios, videos, etcétera, etcétera. Mensajes, enseñanzas, pero que viene revuelta verdad con mentira. ¿Cuántas veces te das cuenta tú de que hay muchos mensajes hoy en la internet que parece palabra de Dios, pero vienen mezcladas con cosas que no son de Dios? ¿Verdad? Yo le pedí a Dios una cosa, antes de conocer obviamente la Escritura. Yo le pedí no ser engañado, yo le pedí conocer la verdad. Y espero que muchos de ustedes hayan pedido esa petición, ¿verdad? Porque ¿quién quiere ser engañado? ¿Quién no quiere saber la verdad de verdad? Porque hay muchas, dice la gente, hay muchas religiones, ¿a cuál le creo? Es que ese es el problema, que la religión te salva. No tienes que creerle a ninguna religión, tienes que creerle a la palabra de Dios. Es Cristo el que murió por ti, a Él tienes que creerle y Él habló para darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Este hombre no quería ser engañado, él quería la verdad. ¿Por qué? Porque la gente quiere la verdad. Cuando queremos la verdad, ¿a quién estamos deseando? Estamos deseando al mismo Dios verdadero, al único. Cristo dijo, yo soy la verdad. Es cuando tú deseas la verdad, es a Cristo a quien deseas, es a Cristo a quien buscas, es a Cristo a quien necesitas. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué será que el hombre le tiene miedo a la muerte? Y eso lo vamos a contestar despuesito. Pero este hombre pidió dos cosas antes de morirse. ¿Por qué menciona la muerte? ¿Por qué no dice el Señor, mira, te pido dos cosas y se acabó? Este hombre no tenía miedo a la muerte, ¿sabe usted? Él sabía que en esta vida él necesitaba algo. Y él necesitaba vivir en la verdad. No en el engaño, no en la mentira, ni en la falsedad, ni en el engaño de las tinieblas, ni en el engaño del mundo, ni en el engaño del enemigo. La falsedad que el mundo te ofrece, la falsedad que el mundo te ofrece, los cacahuates que te quiere dar el enemigo, el mundo en sí. Porque el mundo y el enemigo vienen siendo dos amigos, la verdad. Son dos amigos. Uno te ofrece al otro y el otro te ofrece al otro. El mundo te ofrece al diablo y el diablo te ofrece al mundo. Así es la verdad. Y este hombre, ¿verdad?, que no era temeroso de la muerte, pero tenía miedo. Y no un miedo de cobardía, sino que tenía el temor de Dios. Porque hay dos temores. El miedo cobarde, pero el miedo del temor a Dios. Son dos cosas muy distintas. Porque el temor a Dios es vida, pero el miedo a la cobardía son muerte, hermano. Amén. El temor de Dios es vida eterna, pero el miedo y la cobardía son muerte. Este hombre no tenía miedo a la muerte en sí, pero tenía el temor de Dios. No tenía temor a la muerte, pero tenía temor de Dios. Y por eso era un hombre de Dios. Mire, él pidió eso, ¿verdad? Aléjame de la mentira y de la vanidad. El otro es, no me des pobreza ni riqueza. Es una sola cosa. ¿Sabe por qué es una sola cosa? Porque él estaba pidiendo una sola cosa a través de estas dos palabras. Ni riqueza ni pobreza. ¿Sabe lo que él estaba pidiendo? Señor, dame lo justo. Señor, dame lo necesario. Señor, dame lo que necesito. Pero el hombre que no tiene a Dios quiere más, nunca se sacia. Y si no tiene, pasa renegando. Pero los hijos de Dios no. Nos conformamos con las bendiciones que Dios nos da, hermano. Como hijos de Dios nos conformamos con todas las bendiciones
y los beneficios y con la misericordia de Dios, hermano. Nos conformamos con el sustento que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos protege y es el que nos ama. Y muchas veces el hombre no sabe ni siquiera a sus hijos porque le da a sus hijos cosas que piden que a lo mejor les hacen daño. O no le dan las cosas necesarias que en verdad necesitan los hijos. Les dan cosas innecesarias. Hay madres, ¿verdad?, que no les gusta cocinar, prefieren llevar al niño, ¿verdad? Quieren billete, pero para llevar al niño al McDonald's, para llevar al niño a la comida chatarra, como dice, ¿verdad? ¿Usted cree que eso va a alimentar bien a su hijo? ¿O la comida que una madre prepara en casa, saludable, fresca, buena, lo mejor posible, lo mejor sazonada, porque es para el alimento de su familia, de sus hijos? Entonces, mire, Dios nos da lo que es justo. Él no nos quiere dar ni más ni tampoco menos. Y este hombre inteligentemente decía: Señor, ya me di cuenta pues que el pobre vive renegando, el que no tiene nada, el miserable vive renegando, pero también el rico es más miserable porque teniendo siempre quiere más y nunca está saciado. Entonces los dos extremos son malos. Señor, solo dame lo justo, lo que yo necesito. Yo solo quiero vivir por ti y para ti. Quiero estar satisfecho contigo, con lo que tú me das. Yo te amo a ti, Señor. Y yo sé que tú me vas a dar lo necesario, vas a proveer para mis necesidades. Señor, tú me vas a suplir todo lo que yo necesito. ¿Cuántas veces nosotros reconocemos que Dios nos da lo que necesitamos, hermano? A veces nos falta el dinero, pero porque a veces no lo sabemos administrar, ¿sabe usted? Por eso muchas veces nos falta dinero, no porque no haya dinero. Ahí el McDonald's dice: te contratamos ahorita, dice, comenzando a 15. Se supone que el mínimo es 14, porque todavía no entramos al año 2022. En el 2022 va a ser a 15 ya oficialmente, pero ya te lo están dando. Te contratamos con $1 más del mínimo. Y si firmas con nosotros, con solo venir a la entrevista, te damos un bono de $200. Mi empresa comenzó a subir el sueldo también, como algunos de ustedes he oído, que comenzó a subir el dólar por ahí, ¿verdad? Y no solo eso, nos dijeron a nosotros: si consigues un trabajador que venga a trabajar en la compañía, te damos $2,000 de bonos. El problema es que nadie quiere trabajar. Y ahí están los rótulos todavía. Y la oferta sigue en pie. Porque mucha gente no quiere trabajar, no sé qué le pasa, tal vez están contentos con el estímulo check del Biden, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Mire, dice: estas dos cosas, aparta de mí la mentira y la vanidad, lo que es vano, lo que es hueco, lo que no sirve para nada, lo que no me edifica, lo que no me ayuda. Apártalo de mí, Señor. Quiero conocer solamente la verdad, lo bueno de Dios. Y la otra es: solamente suple mis necesidades. Ayúdame a estar agradecido con lo que tú me das solamente porque tú me das lo necesario, no lo que no necesito, ni lo que me va a hacer daño. Dice el versículo 8, dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas. Esa es la segunda, ¿verdad? Ni pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. El pan necesario. Yo un día pensé que la Biblia me la podía devorar rápido. Y la leí, hermano. Llegué a leerla. Llegué a cumplir el propósito de leer la Biblia. Creo que ya me leí todos los libros, hasta los que menos atraen, como dicen por ahí algunos. Y digo yo: wow, Señor, tus riquezas de sabiduría son demasiado innumerables, Señor. Tu conocimiento es inagotable. Tu sabiduría es inalcanzable. Cada día, como decía Pablo, el mismo apóstol Pablo decía: en parte sabemos, en parte conocemos. Wow, Pablo, si tú dices eso, ¿cuánto más nosotros que no tenemos la estatura de Pablo todavía? ¿Ah? La Biblia es para toda la vida. La palabra de Dios es para toda la vida. Y el Señor te quiere dar del pan de diario. Y no solamente está hablando del pan que alimenta la panza, te quiere dar del pan, del maná del cielo, del pan celestial que alimenta tu alma.
para darte vida eterna y que alcances la redención de tu cuerpo, la resurrección de muertos, la vida eterna. Por ahí dice el dicho, ¿verdad? No se puede comer la vaca de una sentada. Yo pensaba que se podía devorar la Biblia en una sentada o en cierto tiempo, pero es mentira. Es demasiada la sabiduría de Dios. Dice que inescrutables son las riquezas de la sabiduría de Dios. Esto es para toda tu vida. Para toda la vida, hasta tu último respiro vas a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ¿sabías tú? Pero el Señor te quiere dar poco a poco. Pero tenemos que buscar la verdad diario. No una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez al año. Es diario que tenemos que buscar la verdad de Dios. Porque tenemos que vivir en esa verdad todos los días. Y Dios te va dando poco a poco el pan de vida para que tengas vida y vivas para la gloria de Dios. Y vivas para que seas bendecido por Dios y para que vivas haciendo la voluntad del Señor. Dice el versículo 9, no sea que me sacíe, o sea, que me llene de tanto que me dieres y te niegue. Hermano, cuando la gente tiene mucha riqueza, cuando la gente tiene muchas posesiones, cuando la gente tiene mucho dinero, cuando la gente tiene muchas cosas materiales aquí en este mundo, no necesitan de Dios. No lo necesitan porque lo tienen todo. ¿Qué le van a pedir a Dios? Nada. No piden nada porque todo lo tienen. Y el que no tiene nada, dice, no sea que me sacíe, me llene y te niegue y diga, pues ¿quién es Dios? No lo ocupo, yo tengo todo. Y dice el otro, o que siendo pobre, o sea, de plano ya miserable, como dicen, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Pídele a Dios todos los días lo necesario. Cuando vayas a trabajar, no vayas solo por el cheque del viernes, sino que cuando vayas a trabajar, recuerda que Dios te dio la vida, que Dios te dio las fuerzas, que Dios te ha despertado, te ha levantado de aquella cama y te ha hecho marchar a tu trabajo para que traigas el pan de cada día. No esperes el cheque del fin de semana, claro, espéralo, pero no en ese sentido, sino que espera el pan, lo que Dios te va a dar cada día. Pídele a Dios cada día lo necesario. No le digas, Señor, ya dame para toda la semana. Señor, ya dame para todo el mes, dame para todo el año. Señor, ya dame para mi retiro. No, pídele al Señor diario lo necesario. Y Él nunca te va a abandonar. Es promesa de Dios, es palabra fiel. Es palabra fiel. Vivimos en tiempos, ¿verdad? Tiempos muy confortables, podríamos decirlo. Vivimos en tiempos de confort. Vivimos en tiempos de comodidad. Cuando Cristo predicaba, la gente se sentaba en la tierra. Ahora que predicamos la misma palabra del Señor, la gente se sienta en bancas, en sillas. Algunos se sientan en reclinables. Algunos frente a la televisión, ahí en su, ¿cómo se llama ese? Sleepy Boy o Lazy Boy. Es lo mismo. Lazy o Sleepy. Lazy Boy. Para los lazy, para los flojos, pues. El asiento de los flojos. O para el niño flojo, es lo que quiere decir, ¿verdad? Bueno, vivimos en tiempos, hermano, que la gente, está haciendo calor, no voy a ir a la iglesia porque está haciendo frío, está cayendo nieve, no voy a salir a la iglesia porque me voy a congelar. Hermano, ¿y por qué no llamamos al patrón? Patrón, está muy caliente, no voy a ir a trabajar. El patrón, está cayendo nieve, no voy a ir a trabajar. Pero si tenemos vacaciones, aunque estemos en Las Vegas a 120, pero yo tengo que ir a Las Vegas, yo ya pagué el hotel, yo ya tengo el dinero para el casino, yo ya tengo, voy a ir a traer el dinerito de la máquina, yo ya aparté en mis vacaciones, yo no puedo ya cancelar porque yo ya pagué. ¿Por qué a las cosas de Dios sí les podemos pero las del mundo no? En vez de tenerle miedo a Dios, le tenemos miedo al mundo, le tenemos miedo
a las desgracias, le tenemos miedo a las circunstancias, le tenemos miedo a lo que está pasando, le tenemos miedo a lo que dice el hombre, a lo que dice el presidente, le tenemos miedo a las guerras, le tenemos miedo a tantas cosas, pero el temor de Dios no existe. Este hombre para mí es un hombre tan sabio, porque lo que él acaba de decir, hermano, yo te aseguro que antes de venir a Cristo, tú nunca lo pensaste. Antes de que tú vinieras al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, nunca te imaginaste estas cosas que estaban aquí escritas. Nunca te pasaron por la mente estos pensamientos que este hombre está escribiendo. Y este hombre no era un hombre ni siquiera letrado. No era un hombre de estudios. No era un hombre que recibió entrenamiento. Simplemente era un hombre que amaba a Dios y amaba la verdad y buscaba la verdad. Quiero que leamos el versículo 2, porque ahí es donde describe quién era este hombre. Sabemos que su nombre es Agur por el versículo 1, pero el versículo 2 dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Cuando Jesús llamó a unos hombres a que le siguieran, no se fue a la sinagoga a llamar a los rabinos. No se fue a la sinagoga a llamar a los fariseos. No se fue a la sinagoga a llamar a los doctores de la ley. No se fue a la sinagoga a llamar a escribas. Se fue a la playa y llamó a unos pescadores, unos obreros, unos hombres que no tenían estudios bíblicos, no tenían, hermano, teología bíblica, no habían ido ni a la escuela siquiera, no habían tenido un maestro, pero el Señor los llamó y les dio el poder del Espíritu Santo para llevar el evangelio a toda criatura y predicar el reino de los cielos con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios y con el conocimiento y el entendimiento que da el Espíritu Santo, hermano. Estaba oyendo un predicador que, no lo niego, habla bonito y entretiene. La verdad, a mí me entretiene. Como hombre hablo, ¿verdad? Te entretiene y te quedas y puedes escucharlo todo el rato. Si habla 1 hora o 2, se te va el tiempo. Entretiene y la verdad tiene ese don de entretener. Y hay muchos así como él, que te pueden hablar, te entretienen, pero no es una palabra así como poderosa. Aunque algunos piensan que es poderosa, pero digo yo, no siento tanto el poder. Sí dice algunas verdades, no lo voy a negar. Muchas verdades, algunas verdades. Sí está leyendo versículos bíblicos y todo versículo bíblico es poder. Todo versículo bíblico es poder. Pero yo estoy hablando del mensaje completo. Y una cosa que me llamó la atención de él, como en otros, es que él dijo, yo soy un adorador. Yo soy un hombre adorador. Y cuando una persona dice así, muchos de ustedes no captan lo que significa eso. Tal vez usted pensará, un adorador, wow, este hombre pasa 8 horas de rodillas, en sus rodillas orando. O este hombre es como Elías, que hace bajar fuego del cielo, ¿verdad? A lo mejor. O un hombre como Eliseo, ¿verdad? Que levantó unos muertos ahí. Ya muerto, levantó muertos Eliseo, imagínate. O tal vez es un hombre que sabe adorar mejor que los ángeles del cielo, porque dice que en el cielo los ángeles adoran a Dios de día y de noche. Wow, este hombre es un adorador. Pero ¿sabes qué? No es eso, no es ninguna de esas cosas que les mencioné. El adorador, hablando, ¿qué significa en realidad una persona, un adorador, una persona adoradora? No bíblicamente, obviamente. La palabra un orador es una palabra, hermano, que significa de que muchas personas van a las escuelas seculares. Óigame bien, escuelas seculares, escuelas de hombre, y estudian una clase que se llama oratoria. Oratoria, y no es una clase de cómo adorar a Dios, ni cómo conversar con el Espíritu Santo, sino que esta clase de oratoria es que te enseña a hablar, te enseña a expresarte, te enseña a utilizar palabras claves, a usar palabras bonitas, te enseña a expresarte muy bien, a hablar bien, que la gente
abra la boca. Y déjame decirte que Cristo no estudió esa clase. Y déjame decirte que los apóstoles no estudiaron esa clase. ¿Y para qué se estudia esa clase? Pregúntale a los de mercadotecnia. Pregúntale a los de telemarketing. ¿Para qué toman ellos esa clase? Para convencer a la clientela. Para convencer al cliente de un producto que van a vender. Yo tengo mi cuñado, él trabaja en telemarketing. Él vende, no sé qué producto, él es ingeniero de computación y después se metió a eso. No sé qué producto venderá, pero él anda viajando por varios países. Y su trabajo es el mercadotecnia, hacer mercado del producto que su compañía vende. Y gana bien. ¿Por qué? Hoy en día ese de mercadotecnia es uno de los negocios más lucrativos que existe hoy en la humanidad. Te quieren vender casas, te quieren vender carros. Es más, te quieren vender hasta el negocio. Y eso lo meten en las iglesias. Otros que estudian psicología para predicar psicológicamente. Otros estudian filosofía para poder, hermano, con sabiduría humana, alcanzar conocimiento humano para los oyentes de la verdad del Evangelio de Cristo. Pero este hombre, hermano, no fue a la escuela, pero este hombre tenía algo que muchos hombres en la vida y en el mundo no lo tienen. Y es un corazón que ama a Dios, un corazón hambriento por la palabra de Dios, un corazón hambriento por la verdad de Dios, hermano. Y eso es lo que cuenta para el Señor, hermano. ¿Sabes para qué Dios te da de comer a ti? Palabra, para que tú vayas y les dé de comer a otros. No para que te engordes la palabra, es para que le des de comer a otros que necesitan ese alimento espiritual. Ese es el deseo del Señor. En Deuteronomios capítulo 32, versículo 1 y 2, Moisés, el siervo de Dios, habló inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Y él cantó un canto inspirado por Dios. Porque la Biblia dice que era un canto. Lo que pasa es que cuando usted lo lee, pues no sabemos el ritmo, no sabemos las notas, no podemos saber cómo se baila eso, ¿verdad? Pero era un cántico. No sé si alguien ya por ahí verá algún cristiano artista, como le llaman, ¿verdad? Qué sé yo, algún músico cristiano, ¿verdad? Le sacó las notas y ya lo hizo canto, ¿verdad? No, que yo sepa, no, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es un cántico y es un canto inspirado. Palabra inspirada por Dios mismo. Como los mismos salmos, ¿verdad? Eran inspirados por el Espíritu Santo. Y eran cantos también, o son cantos. Dice Deuteronomio 32:1, dice Moisés, ¿verdad? Por el Espíritu Santo inspirado, dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Caerán como la lluvia mis enseñanzas, y correrán como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas de agua sobre la hierba. Mira qué hermoso. No era Moisés el que estaba hablando. Bueno, sí era él, pero no era de parte de él. Era la unción del Espíritu de Dios en él. Era el Espíritu hablando al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Porque de eso se trata el predicar la palabra de Dios. Traer al pueblo un mensaje de Dios. Es traer al pueblo de Dios un mensaje de parte de Dios. Es traer una enseñanza de parte de Dios. Por eso dice: escuchad cielos y hablaré. Pues obviamente es Dios el que va a hablar. Moisés no tiene nada que decir. Es Dios a través de Moisés. Para el pueblo de Israel. Porque ahí dice, ¿verdad?, que era para el pueblo de Israel. Dice: oiga la tierra los dichos de mi boca.
Hermano, ¿la tierra quién era? La tierra somos nosotros, los que tenemos oído para escuchar la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Nosotros somos la tierra. Dios no quiere tierra seca, quiere tierra fértil. Tú tienes que ser una tierra fértil para que des frutos del Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra. La tierra no va a dar más que un árbol de manzanas, pero eso no salva a nadie. Es la palabra la que salva. Es la palabra limpia y verdadera. Ahora, la palabra, porque la palabra, ¿verdad? Significa, hermanos, dichos de Dios, significa razonamiento de Dios y significa enseñanza de Dios. Entonces, ¿para quién era esta palabra? Para el cielo y para la tierra, para que la luna oiga, para que el sol escuche, para que los planetas entiendan, para que la tierra oiga o para que nosotros escuchemos, entendamos y pongamos por obra. Entonces aquí el concepto es escucha, hombre de Dios, mujer de Dios y todos aquellos que están sobre la faz de la tierra, escuchan, oye los dichos de mi boca, oye la palabra de Dios, la verdad de Agur que él buscaba, la verdad que está en Jesús, la verdad que es Cristo el Señor, la verdad que es su palabra. Eso es lo que Dios quiere que escuchemos. Dice que caerá. ¿Qué es lo que va a caer? La palabra, los dichos, la enseñanza y los razonamientos. Amén. Aunque aquí no lo dice, ¿verdad? Pero eso es el concepto en sí. Razonamientos, dichos de Dios, palabra de Dios, enseñanza de Dios. Dice, porque caerá como la lluvia mi enseñanza. Palabra, enseñanza. Correrán como el rocío mi razonamiento. Palabra de razonamiento. Como la lluvia sobre la grama y como las gotas de agua sobre la hierba. El Señor quiere derramar su palabra en cada uno de nosotros. El Señor quiere llenarnos de su palabra a cada uno de nosotros. Dice, ustedes han oído al profeta Habacuc. Ustedes han oído el dicho de su boca, que no era de él, pero era inspirado de Dios, a través de su boca, a través de sus labios. Y este dicho también lo dijo Isaías. ¿Quién lo dijo primero? No lo sé, pero lo único que sé es que Dios les dio que lo hablaran. Y esta es la profecía de Habacuc, que también está en Isaías. Y dice, porque toda la tierra será llena de la gloria, del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿Cuántos quieren ser llenos de la gloria, del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar? Dios quiere llenar la tierra, quiere llenar a los hombres, quiere llenar a la gente, quiere llenar a la humanidad del conocimiento de la gloria de Dios a todo el mundo, hermano. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo se hará eso? Dios lo va a hacer, hermano. Primero Dios preparó a 12 miserables pescadores porque no podían pescar a veces ni un pescado. Pedro lo confesó, Señor, toda la noche hemos pescado. Y no fue una vez, varias veces. Le pasó a Pedro y a Juan y a Jacobo y todos eran pescadores y les pasaba que a veces no pescaban nada. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Ya basta. Están perdiendo el tiempo. Vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Hay una pesca maravillosa, hay una pesca grande que vamos a verla, porque vamos a verla. Y esto no es trabajo de nosotros también. Esto ha sido un trabajo, primero, de los mismos profetas de Dios, del mismo Cristo Jesús, de los apóstoles del Señor y de la iglesia hasta el día del Señor, hermano. Hasta el día del Señor. Tenemos que predicar ese evangelio, tenemos que predicar la verdad, el conocimiento de Dios. Pero el Señor tiene un día determinado en que la tierra, óigame bien, porque esta es una profecía
que no se cumplió con los apóstoles, que no se ha cumplido a su plenitud hoy, 2021, no se ha cumplido hasta nuestros días, pero se va a cumplir en los próximos días, hermano. Mira lo que le digo. Mi esposa y yo estábamos platicando y lo hemos dicho antes. Cuando venimos a Modesto, hace varios años, mucha gente no conocía de Dios. La religión ya existía, porque siempre ha existido. Pero no había conocimiento bíblico, no había conocimiento de Dios. Hoy en día, ya mucha gente te dice, sí, ya oí eso, sí, ya conozco a Dios, sí, ya oí su palabra, sí, he visitado una iglesia. Otros te dicen, sí, yo fui cristiano, o sí, yo pertenecía a tal congregación, o yo sí pertenecí a tal denominación. Y es triste, hermano. Pero ¿sabe por qué está pasando eso? Porque el tiempo de la apostasía tiene que venir. La apostasía es cuando la gente abandona la palabra de Dios, cuando abandonan al mismo Cristo, cuando ya no se congregan, cuando ya se alejan del Señor, cuando se alejan de la iglesia, o por decirlo, de su iglesia local, ¿verdad? Porque lo primero es alejarte de tu iglesia local, por consiguiente estás lejos de la iglesia de Dios. Pero vemos de que va a llegar el tiempo, hermano, de que nadie va a tener excusa, es lo que quiero decir. No va a haber excusa de que yo no oí la palabra de Dios. A mí nunca me dijeron que Cristo venía. A mí nunca me dijeron que me arrepintiera. A mí nunca me dijeron que esto era pecado. A mí nunca me dijeron que Dios aborrece el pecado. A mí nunca... Va a llegar el día, hermano, donde nadie se va a escapar del juicio de Dios. Va a llegar el día, como dijo Cristo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra se cumplirá, dijo el Señor. Eso es lo que vamos a ver, el cumplimiento de todas las profecías, hermano. A su tiempo, pero lo veremos. La palabra, hermano, es la que nos va a mantener alimentados del alma. La palabra de Dios es la que va a mantenernos alimentados del alma. Y es la que tenemos que buscar el pan. Dice el Señor, danos nuestro pan de cada día. Claro que Dios nos quiere dar un pancito. Pero no es solo llenarnos la panza lo que quiere el Señor. Es llenarnos de la gloria, del conocimiento de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar y la que nos va a guiar a toda la verdad, hermano. ¿Y cómo lo hace? Por el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Así es que nos va a guiar el Señor al conocimiento de la gloria. Y cuando dice la gloria, está hablando de su plenitud, hermano. Óigame bien, la gloria es su plenitud. Dios ha determinado un día en que la tierra va a ser llena de la gloria del conocimiento. Nadie se va a escapar, nadie podrá decir, yo nunca oí el Evangelio de Cristo. Mire, Proverbios 2, versículo 1 dice, hijo mío, este es el proverbista inspirado por el Espíritu Santo. No es así un padre carnal hablándole a un hijo carnal, es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros, nuestro Padre Celestial. Dice, hijo mío, ¿cuántos hay hijos aquí de Dios? Hijas de Dios. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor dice, si recibieres mis palabras, antes de todo es recibir esta palabra.
es aceptar esta palabra. Y segundo es vivir esta palabra, es obedecer esta palabra, es hacer lo que la palabra nos dice. Recibe y guarda mi palabra, que son mis mandamientos, de donde está la sabiduría, la prudencia y la inteligencia. Es la palabra, hermano. Es la palabra la que va a hacerlo todo. Pero la palabra de verdad, no se vaya a confundir con cualquier palabra mentirosa de un buen predicador, de un buen orador, humanamente hablando, o como dicen algunos, es que yo soy un motivador. Cristo no vino a motivarnos, Cristo vino a hablarnos la verdad. Dijo Cristo, si ustedes permanecieren en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, dice el Señor. Es la palabra de verdad la que los va a libertar de todo engaño, de toda mentira y de toda vanidad y de toda falsedad. No te dejes impresionar por hombres que hablan bonito. El apóstol Pablo decía una expresión que yo también la hice mía. Decía el apóstol Pablo, aunque soy tosco para hablar, mas no soy tosco en el conocimiento. Yo a veces le digo, Señor, yo no sé hablar, no estudié oratoria, no estudié motivación, no fui a Harvard, no fui a ninguna universidad. Estudié cómo engrasarme las manos de aceite. Pero el Señor no anda buscando gente preparada, gente estudiada, no anda buscando gente de universidad. Dios quiere gente hambrienta de la palabra de Dios, que busquen la verdad de Dios en la palabra de Dios. Mi hermano, la verdad, como dice el proverbista, ¿verdad? Agur, la palabra de Dios es limpia. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios es perfecta, es pura, es sana, es buena. ¿Por qué perfecta? Porque te guía a la perfección. ¿Por qué es limpia? Porque te limpia de pecados, te aparta de la contaminación del pecado, te aparta de la maldad, te va limpiando. Es pura porque purifica el alma, te limpia el alma de toda la basura que tenemos. Te sana hasta las lombrices, o sea, te sana todo. Dice que por las llagas del crucificado fuimos todos sanados. ¿Cuántos dicen amén? Por las llagas del crucificado todos fuimos sanados. Esa es la palabra fiel de Dios. Es palabra sanadora. Dice que también es palabra buena porque nos da lo bueno, nos da las buenas promesas de Dios, nos enseña lo bueno de Dios, nos enseña el amor de Dios y todo lo que Dios tiene para aquellos que lo aman. Pero ¿por qué el hombre tiene miedo a la muerte? Cuando la muerte es simplemente el trampolín al otro lado. Porque si tenemos la verdad, ya no nos asusta la muerte, porque la verdad es vida, hermano. Si tú tienes la verdad en tu corazón, morando en tu corazón, tú tienes vida eterna, dice el Señor, porque Él es la verdad y Él es la vida. Y el que cree en el Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene el Hijo, y el que cree en Él tiene vida eterna, hermano. Amén. El que cree en Él tiene vida eterna. No necesitas más que al Hijo de Dios, la palabra hecha carne, la palabra encarnada. Porque con Él lo tienes a todo, lo tienes todo. Tienes a Dios, con Él lo tienes todo. Dice, quiero leer rapidito en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 2 y 3 dice, dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Dios, de nuestro Dios. Cuando todo va mal. La palabra de Dios es limpia, es buena, es pura y es perfecta. En lugar de la palabra de Dios nos enseña a nosotros, los hijos de Dios,
lo bueno de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios tiene algo para los que no creen a la verdad, para los que rechazan la verdad, para los que no hacen caso al evangelio de Dios. Dios tiene un castigo, hermano. Claro que sí. Y por eso mucha gente tiene miedo a la muerte y tiene miedo a leer Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no andan en la voluntad de Dios. Cuando las personas no andan en la voluntad de Dios, tienen miedo a la muerte. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, amamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bendición a nuestra vida. No es muerte, no es maldición, es bendición a los hijos de Dios, pero es muerte a los que no le obedecen, hermano. El Señor tiene preparado un día para dañar el cielo y la tierra, los árboles, el mar y todo lo que hay en ellos. Hombres, seres humanos, quiero decir, aves del cielo, animales de la tierra, peces o animales del mar, todo va a ser destruido. Pero nosotros vemos que la verdad de Dios, la palabra de Dios es limpia, es perfecta, es pura y es buena. Nos trae buenas noticias. Aunque nosotros veamos malas noticias, pero las malas noticias no son para los hijos de Dios, sino para los que no quieren obedecer la palabra del Señor, hermano. El Señor dice que no dañen, dice, el cielo ni la tierra, no dañen la tierra ni el mar, dice, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea que en aquel día Dios va a preparar, estoy hablando en ese tiempo de Apocalipsis 7, Dios va a preparar unos hombres y los va a sellar con el sello divino, con el sello de Dios, con el sello del Espíritu, hermano. Los va a sellar para que ellos no sufran las cosas que vienen a este mundo. Pero déjame decirte que no es para nosotros esas cosas que vienen a este mundo. Es para los que no obedecieron a la verdad. Los que no obedecieron el evangelio de Cristo. A eso es que viene castigo. Les envía Dios castigo. Pero el Señor va a preparar a estos hombres, los va a sellar para que ellos no sufran lo que viene a este mundo. Mira lo que dice en Apocalipsis, en el 14:6, Apocalipsis 14:6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Mira qué hermoso. Un ángel iba a predicar, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a todo ser humano, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria. ¿Cuántos le tienen temor a Dios y le dan gloria a Dios en esta iglesia? ¿Cuántos tienen temor de Dios y le dan gloria a Dios? Dice: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El miércoles vimos, ¿verdad?, que quién es el creador de todas las cosas. Según los versículos bíblicos que leímos el miércoles, estuvimos leyendo todos, el estudio bíblico del miércoles, es Jesucristo. Dice que todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada existiría si no fuera por Él, y todo lo que existe Él lo sustenta con la palabra de su poder. Él es el creador, sí. Jesucristo Dios es el creador de las cosas. Amén. Dice: temer a Dios, darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Pero el juicio es para los que no recibieron la verdad de Dios. Dice: adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aunque seamos pocos, o sea, no importa si seamos muchos y pocos, no importa la cantidad, lo importante es que usted, hermano, hermana, usted guarde la palabra de Dios, que usted espere en el Señor, que usted tenga paciencia para que la palabra de Dios se cumpla, para que tenga paciencia de esperar que Dios haga juicio, espere que Dios haga justicia, espere que Dios haga cumplir su palabra. Usted no se preocupe, no tenga miedo a la muerte, no tenga miedo a lo que va a venir, porque esto es para los hijos de ira, esto es para los hijos de desobediencia, no son para los hijos obedientes de Dios, no son para los que guardan su palabra, son los para que no la obedecen. Por eso dice: esta es la paciencia de los santos, dice el versículo 12, porque, hermano, tú ves que la gente no hace caso, no importa, tú ten paciencia, que a su tiempo Dios va a traer el juicio. Dice el 13:
oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuando dice bienaventurados desde ahora los que mueren en el Señor, no está hablando del tiempo apocalíptico, está hablando del tiempo en que se escribió el Evangelio, desde el tiempo en que se predicó el Evangelio, desde el momento en que el Evangelio salió por todo el mundo, es desde ese momento que dice, bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos van a descansar de todas sus obras aquí en la tierra, ellos van a tener descanso, van a tener paz, gozo y vida eterna en Cristo Jesús el Señor. Ellos no van a sufrir porque los hijos de Dios no somos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan amén al Señor? ¿O cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? Dice el capítulo 15, versículo 9, y los hombres, dice el juicio, dice aquí, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Se fija? El que no se arrepienta para darle gloria a Dios es el que va a sufrir las consecuencias de lo que va a venir a este mundo. Es el que va a sufrir las consecuencias apocalípticas. Pero el que le da gloria a Dios, el que se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida al Señor, él va a recibir compensación, él va a recibir retribución, él va a recibir bendición, él va a recibir vida eterna. Todo aquel que adora y ama al Señor. Dice el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La gente se le habla y no quieren arrepentirse. Arrepentirse es dejar de vivir la vida alejada de Dios y comenzar a vivir una vida en Dios, hermano. Pero mire, dice que, verá, leímos en el capítulo 7 que no enviara estas plagas hasta que Él sellara a quienes, dice, a los siervos de Dios. Desde que tú vienes al culto a adorar, a alabar y a exaltar a nuestro Señor Jesucristo, tú ya eres un siervo de Dios, tú ya eres una sierva de Dios, porque le estás sirviendo en el atrio, le estás sirviendo en el altar, le estás sirviendo delante de Dios, estás sirviendo en la presencia de Dios, porque le estás dando gloria, majestad y honor al Rey de gloria, al Rey de reyes y señores de señores. Tú le estás sirviendo porque le estás dando gloria. Por eso dice el Señor en su palabra de Isaías, dice que para gloria mía, dice, los crié, los formé y los hice. Es para gloria de Dios, no para perdición, no para condenación, no para sufrir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos siervos de Dios fueron sellados con el Espíritu Santo para que no sufrieran los juicios y las plagas y todas las consecuencias de la ira de Dios que vendrán en aquel día, hermano. Pero déjame decirte, tú y yo ya no vamos ni siquiera a pensar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice en Efesios 1:13, y en Jesucristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Tú fuiste creado para gloria y honra de Dios, para alabanza de su nombre. Tú fuiste creado para el reino de los cielos, para estar delante de la presencia de Dios, adorándolo, santificándolo y bendiciéndolo todos los días hasta la eternidad, hermano. Pongamos de pie y demos gloria a Dios, demos gracias a Dios por la palabra poderosa que no necesita arreglo, no necesita, hermano, la palabra de Dios no necesita que la acomoden, la palabra de Dios no necesita, ¿verdad?, que la traten de dar un toque, una transformación. No necesita la palabra, ¿verdad?, que la adornen, que no necesita que salga de la boca de un orador. No necesita la palabra de Dios salir de la boca de un profesional. No necesita la palabra de Dios salir de la boca de un universitario, de un entretenedor, un motivador. La palabra de Dios es básica. La palabra de Dios es simple, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es vida, es poder, es sabiduría de Dios, es conocimiento de Dios, es alabanza para Dios, hermano. Busquemos ese poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas que Dios tiene para nosotros por medio de nuestro Jesucristo. Padre santo y poderoso, bendito Dios,
En esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos abriste los ojos, Señor. Porque ahora, Señor, tenemos el temor de Dios morando en nuestros corazones, Señor. Ya no tenemos miedo a la muerte, Señor. No tenemos miedo a nada, Señor. Porque nuestro temor es el Señor. Porque el Señor es el Señor de nuestros corazones. Tú eres el Señor de nuestra vida, Señor. Padre Santo, te damos gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Que en ese nombre hemos sido libertados. En ese nombre hemos sido